vamos a hablar de el compliance que viene. ¿Dónde estamos? Es una reflexión sobre dónde estamos y cómo podemos prepararnos para los retos de la próxima década, ¿no? Es un poco comprender de dónde venimos, en qué contexto estamos y cómo el mundo del compliance está avanzando muy rápidamente, los retos se nos están acumulando y realmente estamos en un momento de gran cambio, de gran intensidad y de muchas variables que hay que tener en cuenta, y también es una perspectiva profesional en un momento de muchísimas salidas en el ámbito de lo que sería la responsabilidad corporativa, el buen gobierno y el compliance. Quizá vamos a contextualizar un poco el mundo del compliance, muy brevemente, porque tampoco quiero perder mucho tiempo en esto, pero sí me parece que vale la pena porque no sé el nivel de conocimiento de la materia que tenéis todos los que estáis en la sesión de hoy, pero creo que puede ser interesante un poco hacer ese panorama, ¿no? Al final, cuando hablamos de compliance, estamos hablando de un fenómeno que se produce en un contexto de cambio de siglo y en un contexto de finalización de una etapa, es decir, hay una etapa en la historia de la humanidad que se produce después de la Segunda Guerra Mundial y que puede terminar aproximadamente al fin de la Guerra Fría, entre los años 80 y primeros 90, en los que cambia el modelo que hay hasta ese momento de geopolítica y de economía mundial y empezamos a vivir unos fenómenos nuevos, ¿no? Unos fenómenos que quizá el más representativo y el que podemos utilizar un poco de fotosíntesis, pues es la globalización, ¿no? Esa expansión que hay de la economía y de los mercados, sobre todo ya se apunta unos años antes, pero sobre todo ya a partir de los años 90. Y de hecho, en el siglo XXI ya entramos en un siglo en el que podríamos hablar de que el mundo es un mundo global, es un mundo globalizado. Si cogemos un poco pequeños ítems, veremos que en los años 70 pues ya empezamos a ver cómo se apuntan un tipo de multinacionales que surgen después de la posguerra mundial y una serie de procesos de descolonización en todo el mundo que empiezan a darnos una foto diferente de la foto colonial, es una foto más bien de economía postcolonial, en la que empieza a haber muchas otras economías distintas de las metrópolis y las colonias, empieza a haber otros mercados y también otro tipo de multinacionales. Y por eso ya en los años 70 empezamos a ver destellos de lo que vamos a vivir este siglo, por ejemplo, con regulaciones como la FCPA, la Foreign Corrupt Practices Act de Estados Unidos, que ya pretende a finales de los años 70 pues regular el hecho de que las multinacionales pues no vayan a los países del resto del mundo a ofrecer sus servicios mediante prácticas de soborno y corrupción, ¿no? Ese intento de evitar la corrupción internacional pues empieza a ser un poco el primer embrión, los primeros pasos del modelo que vamos a vivir. Obviamente, en el momento en que los años 80 pues tenemos a finales de esa década ya una caída digamos, del bloque soviético, precisamente este año con el fallecimiento de Mikhail Gorbachev, todos los telediarios, todos los noticiarios de todo el mundo han refrescado un poco los fenómenos de aquellos años 89, 90 y todos vemos cómo en aquel momento, por un lado, el auge en el bloque capitalista de las políticas neocon, del pensamiento neocon y las políticas ultraliberales de Margaret Thatcher, Ronald Reagan, etcétera, y por otro lado, esa caída del bloque soviético, pues abre a finales de los 80, primeros 90, un panorama en el que el mercado pues cambia de una manera radical. Ya no tenemos esos dos bloques económicos, eso se empieza a desmoronar, los mercados se ven de otra manera, tienen una mayor profundidad y eso hace que las empresas y las organizaciones pues vayan saliendo del corsé geopolítico, de las fronteras geográficas y empiecen a operar en todo el mundo, ¿no? Y esto pues también lanza una serie de retos que van potenciando ese fenómeno de la autorregulación regulada. No me voy a extender más porque os quiero lanzar simplemente 4 ideas para que luego contextualicemos dónde estamos viviendo. Obviamente, cuando entramos en los años 2000, que yo como he dicho es el siglo del mundo global, pues ya empezamos a tener una economía mundial más globalizada. Internet ha permitido interconectar los mercados financieros están muchísimo más conectados que 30 años atrás, evidentemente empezamos a deslocalizar la economía, surgen los famosos tigres asiáticos, los países emergentes del sudeste asiático, China empieza a ser la China que conocemos ahora, sale del modelo anterior, habla de un sistema, dos economías, empieza a introducir políticas de mercado y por lo tanto en los años 2000 ya nos muestran un fenómeno de globalización de la economía en el que ya van cayendo cada vez más aspectos de regulación, de autorregulación propios del compliance. Y en ese contexto, pues ya hablamos de una sociedad completamente diferente, una sociedad global,
en la que incluso pequeñas y medianas empresas de muchos países de todo el mundo tienen capacidad para operar en otros mercados, para tener fábricas, para tener parte de su cadena de suministro, de su cadena de valor en jurisdicciones que 40 años atrás ni hubieran ni sospechado en las que podían trabajar y con las que podían hacer negocios. Por tanto, estamos en un mundo ya más globalizado. Ese mundo globalizado ya traía muchos problemas, ya apuntaba muchas dificultades, pero obviamente tenemos dos grandes mojones que nos demuestran la aceleración que está viviendo este fenómeno. Por un lado, esa economía deslocalizada, ese mundo financiero deslocalizado, ese ya había planteado muchos problemas en temas de inversiones en el albur de los años 2000, con las famosas burbujas.com, con algunas crisis como Enron, Parmalat, etcétera. En el año 2007-2008 se produce una crisis financiera mundial, que estalla con aquella famosa imagen de los empleados de Lehman Brothers saliendo con las cajas del banco que quebraba, pero que realmente fue un tsunami financiero que impactó en todo el mundo y que llevó una importante reflexión sobre el modelo económico y a reforzar aspectos, como veremos, en el ámbito de gobernanza, etcétera, que hoy en día siguen en esa misma línea. Por lo tanto, ya en ese año 2009, ese modelo nuevo de economía nos empieza a lanzar importantes debilidades que se tienen que corregir y subsanar. Y aún no nos hayamos repuesto del impacto de esa crisis financiera y evidentemente la pandemia mundial del COVID y toda la crisis geopolítica que se ha derivado de la salida de esta pandemia junto con los problemas que ha planteado la cadena de suministros, esos embudos que se han generado en la cadena de suministros que han disparado la inflación, esa escasez de materias primas que se ha producido, pues todo esto han mostrado también una serie de debilidades del sistema que han generado unos importantísimos cambios, ¿no? Esta foto, muy genérica, es la que voy a utilizar, voy a ir tirando de ella a lo largo de la exposición para ir explicando cómo el compliance va abriendo nuevas líneas y cómo nos encontramos ante retos muy diferentes. Yo he hecho una foto muy simplista, obviamente esto daría para mucho y no tenemos tiempo, pero espero que os sirva un poco para ir centrando los temas de los que vamos a hablar. Al final del conjunto de esta historia nos hemos ido encontrando que ya en el siglo XXI el entorno globalizado, como hemos visto, genera, por un lado, riesgos socioeconómicos muy diferentes a los anteriores y otras importantes amenazas globales, ¿no? Por ejemplo, la utilización de esa cadena de suministros para permitir el abuso y la explotación en otros países que no permitimos en nuestro propio país, donde nos beneficiamos de esa cadena de suministros, el desplazar, por ejemplo, los residuos, ahí donde nadie pregunta por ellos, el desplazar la energía, deslocalizar la gestión de la energía mucho más allá de las fuentes de producción, en fin, todos estos riesgos socioeconómicos y estas amenazas globales, al final eran muy difíciles de regular con el modelo anterior, ¿no? Porque realmente la supervisión directa por parte de las autoridades muchas veces es prácticamente imposible porque esto está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, el fenómeno que empieza a apuntarse en los años 70 con la IFCPA que os he apuntado y que ya hoy en día está absolutamente consolidado es el de la autorregulación regulada. Al final, el modelo que hemos adoptado a nivel global es exigir a las organizaciones que se autorregulen, que se autosupervisen, que sean más conscientes de los riesgos que gestionan y que respondan, ¿no? Y eso se ha hecho básicamente por tres vías muy importantes. Una a través de las legislaciones, no solamente las nacionales, sino también las internacionales, ahí desde el blanqueo de capitales, la lucha contra el terrorismo, la corrupción, los aspectos medioambientales, es decir, los convenios internacionales, la concertación de las naciones o ya, por ejemplo, en el marco europeo, la acción de la Unión Europea cada vez más intensa, pues han hecho que tanto a nivel internacional como nacional la regulación ponga el foco en ese tema. Pero más allá de eso, hay otros fenómenos del siglo XXI que son muy importantes y nos han dado mucho valor a este tema. Por un lado, ese mayor foco crítico de las sociedades civiles. Las sociedades civiles son muchísimo más exigentes que hace 50 años y están mucho más informadas, están mucho más interconectadas a través de Internet, a través de las redes sociales, y aunque sí que es cierto que pueden ser muy manipuladas, también es cierto que son muy conscientes, que en esa gran masa de comunicación que es la red, hay gente que puede estar muy engañada, pero hay muchísima otra gente que es muy consciente de lo que está ocurriendo y es muy crítica con lo que está ocurriendo. Y ese foco crítico es también un contrapeso frente a las tomas de decisiones arbitrarias de las organizaciones, ¿no? Por lo tanto, no solamente es la regulación, sino que también es la sociedad civil que es más exigente. Y evidentemente
la expansión de medios de comunicación digital y de herramientas como las redes sociales han hecho que ese foco crítico tenga medios de canalización que impactan en la reputación y al final también impactan en la cuenta de resultados de las organizaciones, que cada vez se preocupan más por el impacto reputacional. Por lo tanto, los dos grandes focos que vamos a ver en general en el mundo del compliance van a ser los regulatorios y los reputacionales. Y si me preguntáis cuál de los dos es más importante para muchas organizaciones, os diría que depende, pero que muchas veces les preocupa incluso mucho más el foco reputacional que el propio foco regulatorio. Por lo tanto, ese es el contexto en el que nace y surge el compliance. Yendo al final de esta primera parte, lo que sí que es cierto es que en el siglo XXI el modelo de gestión tiende a ser un modelo de gestión ética. El estándar que se espera de las organizaciones al final consiste en ese alineamiento de tres áreas fundamentales en las organizaciones. Por un lado, la de la propia organización, la ética de la organización, que haremos unas pinceladas y os explicaré bastante mejor las tendencias. Pero es esa, que ahora brevemente, es esa exigencia de que cada organización hoy en día sea un ciudadano corporativo. La organización, ya hemos superado y ampliamente, aunque hay rescoldos que lo defienden, el modelo de Milton Friedman, en el que se decía que las empresas tenían que generar riqueza como único fin social, que todo lo demás era mermar su único sentido, que era el de generar riqueza y que a través de los accionistas y los dividendos se distribuyera en el mundo. Ese modelo hoy está ampliamente superado y hoy en día estamos exigiendo, como veréis, que las empresas, las organizaciones sean ciudadanos corporativos. Y uno de los ejemplos más claros que hemos visto en los últimos tiempos es la estampida de organizaciones que han salido de Rusia, básicamente por esa idea de ciudadana corporativa, por dejar claro que no estaban alineados con según qué situaciones. Eso ha sido un claro impacto sobre la reputación de muchas, el decidir cerrar sus negocios y salir de hacer actividad en Rusia en cuanto se ha producido la invasión de Ucrania. Esa idea de la ética corporativa tiene un vector fundamental que son los códigos éticos de las organizaciones. Esos códigos éticos que las organizaciones definen, en las que es la organización la que define su relación con el entorno interno y externo. Por debajo de esa organización, que al fin y al cabo no deja de ser más que una entelequia sin corporeidad, porque las organizaciones en sí mismas no tienen corporeidad, está el modelo de gobierno. Uno de los elementos clave de todo lo que hemos hablado, es decir, el aspecto fundamental del funcionamiento de las organizaciones es quién las gobierna y cómo gestiona esa capacidad que tienen para actuar en nombre de la organización, tomar decisiones y ejecutarlas. El modelo de gobernanza ha sido, sobre todo desde los 70 hacia aquí, y a medida que hemos avanzado en el siglo XXI, uno de los grandes caballos de batalla de la lucha por una globalización en la que los factores negativos no mermaran los factores positivos del fenómeno de la globalización. Ese intentar controlar, digamos, el alma oscura de las organizaciones se ha basado sobre todo en controlar los modelos de gobierno y dar pautas y establecer un estándar de qué esperamos de las organizaciones, de sus órganos de gobierno, porque al fin y al cabo la ejecución de esa ética está en manos del modelo de gobierno y por lo tanto el alineamiento de los modelos de gobernanza y las relaciones que establecen con la propiedad y con el resto de partes interesadas, el órgano de gobierno es fundamental porque es el que representa. Y el órgano de gobierno vive siempre en un permanente conflicto de interés con su propia organización, porque el órgano de gobierno tiene a su vez personas que tienen intereses personales y que representan a la organización. Y ese conflicto de interés, como veréis, ha sido muy importante, por ejemplo, en las crisis financieras de 2007-2008. Es decir, cuando se arrastró el modelo de gestión hacia un modelo basado en resultados, en dividendos y en bonus para esos directivos, cuando los bonus eran tan importantes que el corto plazo del resultado primaba tanto en sus resultados personales que lo que te preocupaba más era generar el bonus que la sostenibilidad de la empresa, y cuando eso además se convertía en una trampa para el accionista que al mismo tiempo veía cada vez más dividendos, pues eso al final llevó a estrategias muy arriesgadas, a un apetito de riesgo muy bajo, empezaron a jugar con activos financieros muy tóxicos y al final aquello pues se rompió y una parte importante de la crisis financiera del 2007-2008 fue una crisis de gobernanza de las organizaciones. Por tanto, la gobernanza es fundamental y es uno de los elementos que ha ido cogiendo mucho protagonismo, como veréis, y hoy en día es un factor de futuro muy importante. ¿Y el compliance qué es? Pues brevemente son esos modelos de gestión que se han puesto a disposición de los órganos de gobierno para asegurar que toda la organización va alineada
en la misma línea, en la misma dirección que los valores de la organización y que las pautas que establece el órgano de gobierno. Es decir, al final, imaginaros un enorme transatlántico en el que el puente de mando da una dirección y el buque va en la contraria. Pues obviamente eso solamente puede acabar mal, por lo tanto hay que tener herramientas, sistemas de gestión que nos permitan alinear eso. Cuando al final los modelos de gestión se basan en valores éticos de la organización que se tienen que traducir en acciones comprometidas en el órgano de gobierno, el modelo de gestión pasa de la calidad, por ejemplo, o de la eficacia al compliance. Es decir, porque nos interesa ya no es tanto una gestión con calidad, que sí, eficaz sí, sino que es una gestión con valores. Y ahí es donde los modelos de gestión de compliance, basados sobre todo en políticas de compliance aprobadas por esos órganos de gobierno, que a su vez tienen códigos de buen gobierno, que tienen como objetivo implantar los códigos éticos de la organización, nos conforman estos modelos de gestión ética. Hoy en día, en el 2022, es obvio que este modelo es el modelo de futuro y es el modelo de presente, ya no es un modelo ya no es el modelo del pasado, sino que es el modelo del presente y es una consolidación. Y como veréis, muchos de los vectores del compliance que viene están muy linkados en estos temas. Por lo tanto, cada vez más las organizaciones crecen en el ámbito de la ética corporativa, crecen en el ámbito de la gobernanza, cada vez hay más requerimientos y más recursos en buenos modelos de gobierno y crecen ampliamente, como veremos, en el ámbito del compliance, ¿no? Esa ética corporativa, ese modelo esencial que ya hoy en día pues, tiene una importancia clave, como veréis, pues eso, sobre todo a partir de los años 90, empieza a consolidarse con el modelo actual. ¿Por qué? Porque ya en los años 90 salvamos un poco ese modelo anterior de la Escuela de Chicago, Milton Friedman y tal, y vamos a un modelo en el que se habla de que las organizaciones tienen que tener 4 niveles de responsabilidad, ¿no? La económica, o sea, tienen que ser rentables; la legal, tienen que obedecer la ley; la ética, tienen que actuar conforme a los valores; y la filantrópica, esa idea que empiezan a apuntarse en los 90 de que tienen que aportar un valor añadido especial a la sociedad, un valor no solamente rentabilidad económica, sino valor a la sociedad. Estos elementos de los años 90 en el siglo XXI han añadido 2 elementos clave, como veréis. Por un lado, la sostenibilidad, es decir, la idea de que hay que tener una preocupación porque las organizaciones empresariales piensen en las generaciones futuras y en el impacto que esas organizaciones van a tener en el entorno económico, social y medioambiental del futuro. Esa idea de sostenibilidad se abre paso ya en los 90 y obviamente en el siglo XXI se abre paso de una manera muy clara, como veremos, sobre todo impulsada por muchísimos movimientos sociales en todo el mundo, pero muy liderada por las Naciones Unidas. Y en segundo lugar ya se consolida esa idea, que es la idea clave, de que la empresa se tiene que entender como un ciudadano corporativo. Ya no es solamente una entidad económica. Las empresas cada vez más son una parte de la sociedad y por lo tanto tienen que contribuir al bien de la sociedad más allá de lo que establece la ley. Hoy en día, cuando hablamos de responsabilidad social corporativa, ya hemos dejado atrás un poco aquella percepción que teníamos hace 30 años de que parecía que eran como acciones de marketing social. Hoy en día estamos hablando básicamente de objetivos para el desarrollo sostenible y de modelos ESG, que es de lo que vamos a hablar ahora. Hoy en día la ciudadanía corporativa se percibe de una manera muy diferente de hace 30 o 40 años, ¿no? Como práctica corporativa, que cada vez crece más en las organizaciones, lo que hablamos al hablar de ética empresarial es de el establecimiento dentro de las organizaciones de estructuras internas específicas para asegurar ese alineamiento con los valores de la organización, ¿no? Y que lo que buscan es ayudar y contribuir desde un comportamiento ético de la organización. Normalmente, los modelos de responsabilidad, de ética empresarial, pues hay ya un sistema que se establece basado en determinar líneas claras de responsabilidades dentro de la organización para asegurar el cumplimiento de los valores, un código de ética corporativo que se tiene que aplicar por todos los miembros, un programa de formación y concienciación en el ámbito de la ética para ayudar a tomar decisiones éticas en los diferentes niveles. Normalmente cuenta también ya con unas líneas internas para consultar dudas e incluso para denunciar comportamientos no acordes a las normas internas. Pero siempre desde la perspectiva ética también es muy importante esa parte de consultar dudas, de favorecer el desarrollo de la ética, y normalmente ya empezamos a ver la figura de los ethics officers, ¿no? De los oficiales
de ética corporativa, no son compliance officer, a veces se juntan las dos figuras, pero no son compliance officer, sino un elemento más de ética corporativa que normalmente pues cuelga de otros ámbitos de la organización. Por tanto, ya este modelo de ética corporativa empieza a tener un sistema de gestión interno, empieza a tener unos programas, unos alineamientos, una definición de roles y responsabilidades, por lo tanto también un sistema de evaluar que aquello realmente tiene un grado de eficacia importante. Hoy en día es ahí donde se cuelga un elemento clave en este momento, del cual desarrollaremos casi todo lo que vamos a hablar hoy y de donde se va a colgar todo el compliance del futuro, ¿no? Y es básicamente la idea de ESG, de Environment, Social and Governance, ¿no? Esa idea de objetivos ESG, objetivos en el entorno medioambiental, social y de gobernanza, que surge a raíz de todo este desarrollo de la comprensión de la ética en el 2014, en el 2004, con una iniciativa de la ONU que habla de a quien le importa, gana, ¿no? Es la idea esa de ver cómo reflejamos que estos objetivos dan valor a las organizaciones. Esto empieza en el 2004, fruto de una acción de Naciones Unidas que potencia mucho esa nueva redefinición de ética empresarial, de ética corporativa, en oposición al modelo ultraliberal de Milton Friedman, y además, pues obviamente, alimentándose pues en acciones o iniciativas como la Mesa Redonda de Cox en Suiza o como las acciones de la OCDE, ¿no? Que impulsan muchísimo esos nuevos modelos, ¿no? Esa iniciativa del 2004 termina algo que todos conocemos hoy en día, que es la formulación de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, en el año 2015, ¿no? Ese modelo es donde se recoge esta idea de ESG como idea clave de la gestión del compromiso ético de la organización. Esos 17 objetivos para el desarrollo sostenible son la formulación en este momento referente en todo el mundo sobre lo que es el modelo ético de las organizaciones, sobre ese modelo de ciudadanía corporativa. Y de hecho, en el 2018 había ya en Estados Unidos 30 billones de dólares USA en activos financieros, en activos empresariales, en acciones, bajo gestión de criterios ESG. Por lo tanto, vemos que no solamente es una aspiración, sino que además es un modelo que sirve de referencia para cada vez más fondos de inversión y cada vez más accionistas que buscan gestiones basadas en criterios ESG y que además buscan una accountability de esos criterios que permita saber que las organizaciones realmente los cumplen. Bloques importantes de esa idea matriz de las ESG. Pues obviamente hay tres grandes, ¿no? El environment, las preocupaciones ambientales, obviamente, sobre todo porque el tema del cambio climático, que no os lo he dicho al principio, porque le voy a dedicar un pequeño capítulo aparte, yo creo que es uno de los temas clave del futuro en el ámbito del compliance y le voy a dedicar una pequeña parte de esta exposición, por lo tanto, os ahorro al principio un poco ese tema, ¿no? Pero el preocupación medioambiental está clarísima, que es un elemento clave. Y ahí hay cuatro grandes focos que cada vez preocupan más y que se notan mucho en los modelos de responsabilidad corporativa. Por un lado, la lucha contra las emisiones de CO2, o sea, contra el cambio climático derivado del CO2 y del efecto invernadero. Por otro lado, la transformación a energías sostenibles, el cambio de las energías fósiles a sostenibles. El tema de las materias primas también es muy importante, cómo obtenemos las materias primas, una gestión racional y sostenible de las materias primas y otro gran tema, el tratamiento de los residuos, ¿no? Problemas como el microplástico en el mar, esos enormes continentes de basura flotante que tenemos en océanos, en el ámbito offshore, fuera de cualquier jurisdicción, flotando en el mar y que son realmente espectaculares. Solamente hace falta que entréis en Google y los busquéis, hay fotografías que reflejan prácticamente islas enormes de plástico flotando en el mar, pues ese evidentemente es uno de los grandes temas, o los vertederos de tecnología, de teléfonos móviles que hay en África, etcétera, ¿no? Es decir, el tema de los residuos, esos elementos son claves, como veréis. El otro gran campo es el de las preocupaciones sociales que la globalización, muchas veces esas disfuncionalidades las ha acentuado muchísimo y que preocupan cada vez más. Hay obviamente un tema importantísimo, es el de la diversidad en todas sus acepciones dentro de las organizaciones, de las corporaciones, sobre todo a nivel mundial. Por tanto, hay un foco importantísimo cada vez más en el mundo lógico de la diversidad y la igualdad, pero también el respeto de los derechos humanos, el respeto de los derechos humanos más básicos y más elementales, como el trabajo esclavo en todo el mundo, y por tanto es un elemento clave de la ética de las organizaciones, la protección al consumidor, otro elemento fundamental, el proteger a los consumidores, que muchas veces también son víctimas de los abusos corporativos,
y el bienestar animal. Otro elemento que cada vez se pone más en valor es el respeto a los ecosistemas y a los animales en cualquier tipo de ámbito, tanto los animales salvajes como los animales domesticados o incluso los animales de laboratorio. Por tanto, las preocupaciones sociales tienen grandes focos cuando arrancan los objetivos, veremos que luego tienen muchísimas derivadas y por último siguen poniéndose un foco, fijaros, G de governance, porque los modelos de gobierno de las organizaciones son un elemento de fricción importantísimo. O sea, el compliance es muy importante, pero si no hay un liderazgo claro del compliance, si no hay un buen modelo de gobierno, el compliance no sirve para nada. Por tanto, la lucha, un foco importantísimo, un campo de trabajo muy importante en las organizaciones y obviamente también de los profesionales que trabajan en las organizaciones, sigue siendo los modelos de gobierno, ¿no? Un tema no resuelto del todo. En primer lugar, ahí uno de los focos que se trabaja muchísimo cada vez más es el modelo, la estructura de gestión, ¿no? Las relaciones y los procedimientos y los roles que asumen los diferentes niveles del modelo de gobierno. Y ahí, pues muchas veces hay diferentes modelos de gobierno que generan ciertas disfuncionalidades o que generan debate, ¿no? Por ejemplo, hay un modelo más anglosajón, más norteamericano, en el que muchas veces la dirección general está muy vinculada a la presidencia de los órganos de gobierno, del Consejo, y un modelo quizá más europeo en el que se tiende más a una separación entre los órganos de dirección y los órganos de gobierno, ¿no? Por lo tanto, ese es un elemento que también tenemos que tener en cuenta que está cada vez todavía en el foco y que es un elemento que cada vez tiene más importancia. Obviamente, otro elemento clave es el gobierno en las relaciones laborales, ¿no? En todas las relaciones dentro de las estructuras de gobierno y, por lo tanto, definir correctamente esas relaciones laborales pues es un elemento que sigue siendo clave. Lo mismo, obviamente, con la conversación de los ejecutivos, esa idea de los bonus, los premios, los incentivos, los conflictos de intereses que se derivan de todas estas cuestiones, sigue siendo un campo duro de batalla, un tema que no está resuelto a pesar de la crisis del 2007-2008 y en el que sigue poniéndose un foco muy importante. Y por último, también, pues el tema de las compensaciones de los empleados, ¿no? de la remuneración de los empleadores, y ahí, por ejemplo, el modelo gobierno pues insiste mucho en criterios de igualdad salarial, de eliminar los techos de cristal, de dejar acceder a toda la diversidad a los modelos de gobierno, a las altas direcciones, a las altas instancias y también la compensación de todo el personal en esos ámbitos. Por lo tanto, esos tres focos que empiezan en el año 2004, se consolidan en 2015 y que hoy en día pues todo el mundo los tiene un poco asimilados, veréis que es una pauta de dirección muy importante de muchas de las cosas que hablaremos ahora. Y evidentemente esto también tiene unas métricas. Otro elemento que hay que tener muy en cuenta en el sector financiero es el concepto de inversión responsable, ¿no? El concepto de, bueno, si todo esto es importante, ¿cómo lo medimos y cómo lo referenciamos para que los inversores y el capital puedan saber que invierte en sitios que tienen objetivos ESG claros y definidos? Y ahí, pues evidentemente, por un lado se desarrollan los principios para la inversión responsable a través de documentos de Naciones Unidas y los famosos principios de Ecuador, que son los principios que establecen unos criterios de medición y de evaluación que permiten, de alguna manera, evaluar de una manera lo más objetiva posible esos criterios ESG para saber que realmente estamos ante organizaciones que apuestan por estos temas. Obviamente, aquí es un campo en el que el crecimiento y el desarrollo es cada vez más grande, hay retos, por ejemplo, el famoso greenwashing, ¿no? El aparentar lo que no somos, pero explicarlo de una manera que parece que somos sostenibles cuando realmente por detrás no estamos actuando de la manera coherente y por lo tanto lo maquillamos, etcétera, ¿no? Hay muchas problemáticas, pero eso es un campo fundamental de crecimiento. Si vamos a esa parte, voy a ir al eje y por lo tanto hemos terminado hablando de governance, vamos a hablar de buen gobierno. En primer lugar, os he dejado una aproximación para aquellos vosotros que quizá pues, estáis ahora introducidos en este mundo y queráis un poco tener una idea de qué es el buen gobierno, ¿no? Pues al final yo busco una definición de ASCOM, de las que impartimos en el máster, que habla de que es un conjunto de normas y principios que rigen el adecuado y equilibrado funcionamiento de los órganos de gobierno de una sociedad, que busca asegurar su organización eficaz, transparente y justa, salvaguardando el interés social y con la idea de maximizar el valor de la empresa a medio y largo plazo. Por lo tanto, esa idea es sostenibilidad, ¿no? Tenemos unos elementos que nos permiten entender qué es un buen gobierno. En primer lugar, son normas y principios, por lo tanto, tienen que estar establecidos, aprobados, publicados y conocidos. Y sobre todo después tenemos que justificar que los cumplimos, ¿no? Que rigen un equilibrado funcionamiento de los órganos de gobierno. Por lo tanto, el buen gobierno siempre se remite a ese puente de mando de la estructura de liderazgo de la organización, los que tienen la capacidad de definir las estrategias y los que tienen la capacidad de actuar en nombre de las organizaciones y ejecutar esas estrategias representando a la organización.
Asegura una organización eficaz, transparente y justa. Y veremos que hay uno de los elementos clave es salvaguardar el conflicto de intereses entre las personas que forman ese gobierno y los intereses de la propia corporación. Y por lo tanto se busca eso, salvaguardar el interés social, evitar ese conflicto y al mismo tiempo maximizar el valor de la empresa. Buscar esas estrategias mid-term y long-term que permitan que la organización piense en el compromiso futuro, en las futuras generaciones, en los inversores y que busque una seguridad y una estabilidad que asegure la confianza de todo el mundo en la organización. Por lo tanto, esto es un elemento clave. Esta es la idea de buen gobierno, este es el objetivo que se espera hoy en día de los modelos de gobierno y, por lo tanto, a partir de aquí empezamos a encontrar una serie de cuestiones que preocupan, ¿no? Que os he dicho. En primer lugar, en lo que es la estructura de gestión, el enfoque ESG, lo que pretende medir y evaluar y comprender es qué procedimientos y controles tiene el modelo gobierno y cómo hay ese equilibrio entre el órgano de gobierno, los consejos de administración, que definen más las estrategias, y la alta dirección, que las ejecuta, y cómo se resuelven los conflictos de intereses tanto del órgano de gobierno a la hora de decidir las estrategias como de la alta dirección a la hora de ejecutarlas. Estos aspectos de la estructura de gestión siguen siendo aspectos claves. En las relaciones laborales es buscar la calidad de la relación, la coherencia, la calidad. O sea, si hablamos de compliance, hablamos de ética, pero realmente las relaciones con el personal no somos coherentes, pues al final eso es un elemento que daña enormemente a la compañía, que no fideliza a los mejores trabajadores, que acaba creando problemas y eso es un elemento que se mide en el modelo de gobernanza para dar ese valor de ESG al modelo de gobernanza de la organización y por lo tanto es un baremo de inversión que se tiene en cuenta en esos indicadores. Los bonus, ya os he dicho, que también es un elemento clave, y por otro lado la igualdad salarial y el equilibrio de las remuneraciones del personal directivo como un concepto de ESG, de gobernanza, un concepto de liderazgo de la organización. Estos 4 elementos son las preocupaciones básicas en el modelo de gobernanza. Dicho esto, vamos a ir a sostenibilidad y aquí sí que me gustaría un poco hacer una pequeña introducción histórica sobre el tema del compliance medioambiental. Porque realmente es el gran protagonista de la próxima década. De hecho, el compliance medioambiental es un poco el que, igual que la gobernanza, pues es un elemento clave, yo creo que va a ser el elemento más importante de los próximos 10 o 15 años, porque realmente está marcando todo el modelo económico, todo va a pivotar alrededor de eso. Quería hacer una pequeña pincelada de algo que yo creo que, aunque me podéis llamar activista, pero creo que es importante explicarlo, ¿no? Es decir, nosotros hablamos de que se acaba el mundo, el cambio climático, etcétera. Bueno, el planeta, si tiras un poco de paleoclimatología, ha vivido momentos llenos de vida, momentos absolutamente distintos, ¿no? Por ejemplo, yo no lo sabía hasta que me puse a investigar un poco este tema, pero en la época que llaman la paradoja del Sol débil, hace 3.800 millones de años, en este planeta había mucha vida acuática, microbiana, y la temperatura de equilibrio era de menos 41 grados bajo cero. Y eso se explica porque había un extraordinario intenso efecto invernadero debido a grandes concentraciones de CO2 que precisamente lo que hacían era proteger la vida del agua de esos menos 41 grados, porque el sol era un sol muy débil. Es decir, que hace 3.800 millones de años la vida en la Tierra se basaba en vida acuática que dependía del CO2 que ahora tanto nos preocupa, ¿no? Hace 3.600 millones de años aproximadamente, aparecen las cianobacterias en el agua que empiezan a hacer la fotosíntesis y entonces empiezan a transformar ese ecosistema convirtiendo ese CO2 en oxígeno. Y entonces es como del agua y de un ambiente de anhídrido carbónico empezamos a generar oxígeno y no al revés. O sea, el oxígeno no genera la vida, sino que la vida se transforma a través del oxígeno. Hace 65 millones de años, en el máximo jurásico, que todos hemos visto en las películas, la diferencia en todo el planeta era de 5 grados de temperatura y prácticamente todo el planeta, polos y todo, era una selva tropical dominada por dinosaurios y por lo tanto ahí no teníamos el ecosistema que tenemos en este momento. Y hace 55,8 millones de años, en el máximo paleoceno o eoceno, se produce una extinción masiva de especies, se transforman los mamíferos en mamíferos terrestres y se empiezan a marcar los actuales linajes de las especies que conocemos. ¿Qué quiero decir con estas pinceladas de hace millones de años? Primera, que la Tierra es mucho más vieja que nosotros y en segundo lugar, que yo estoy seguro de que no se va a extinguir la vida del planeta. Lo que nos estamos cargando lo que estamos extinguiendo es el hábitat del hombre en el planeta y que lo que va a desaparecer muy probablemente, si seguimos así, va a ser el hombre, pero no la vida en el planeta. No seamos tan pretenciosos
ni os pensemos que somos capaces de acabar con la vida del planeta. Seguramente la vida del planeta va a seguir existiendo sin nosotros. Yo creo que eso es importante porque vale la pena entender en qué momento estamos y que tenemos que tener una cierta cura de humildad, ¿no? Porque no somos tan importantes como nos pensamos en la historia del planeta. Somos unos seres vivos más, una especie más, que durante un tiempo ha estado aquí y que si no somos inteligentes, nosotros mismos vamos a extinguirnos. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que nos cambia es nuestro ecosistema y seguramente en parte importante es con nuestra acción. Y ese cambio climático, que ya se avanzaba hace ahora 40 años, pues al final fijaros lo que se decía, el cambio climático producirá en general aumento de las temperaturas globales, subida en el nivel del mar, cambios en los patrones de las precipitaciones, expansión de los desiertos subtropicales. Se esperaba que el calentamiento sea mayor en la Tierra que en los océanos, el Ártico provocará un retroceso de los glaciales, el permafrost se descongelará y la banquisa igual. Todo esto está pasando. Pero hay que echar la vista atrás este último verano y el checklist lo vamos verificando y prácticamente lo tenemos todo no muy lejos, en la península ibérica. Bueno, lo del permafrost nos pilla un poco más lejos, pero los glaciares en los Alpes, los glaciares en el Pirineo prácticamente ya han desaparecido. La prueba evidente es que todo eso se está dando. Otros efectos probables del cambio climático se decía en los años 70. Olas de calor, 3 este año, sequías, lluvias torrenciales, fuertes nevadas, en Madrid todavía recuerdan a Filomena, acidificación del océano y extinción de especies. O sea, todos los fenómenos del cambio climático se están dando y además van a persistir durante décadas o siglos. Y esto es uno de los elementos clave en el mundo del compliance, como veréis. Hay todo un intento de regulación que ha fracasado bastante. Teníamos en mayo del 92 se hizo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue adoptada en Nueva York y que intentó restringir las emisiones de CO2. Se trabajó el tema de los clorofluorocarbonatos, etcétera, pero realmente con poco éxito. En el 1997 se incorpora a ese tratado el Protocolo de Kioto, que pretende generar pues, una metodología de incentivos económicos a partir de ciertas limitaciones de emisión de gases de CO2, que hay un mercado que cotiza, que cuando uno es ecológico y ahorra su cuota de emisión, la puede vender en el mercado para otro que todavía está en una transición ecológica, puede aprovechar esta cuota porque si no se ve penalizado. Tampoco ha funcionado demasiado bien. El primer acuerdo realmente vinculante en relación al cambio climático es el Acuerdo de París del 2015, que tampoco es que sea un éxito como para tirar cohetes, ni muchísimo menos, huele más a fracaso que otra cosa, y a partir del 2019 sí que es cierto que el Convenio Marco de Naciones Unidas tiene 197 partes, incluyendo prácticamente todos los Estados miembros de Naciones Unidas, pero el resultado es que la temperatura media del planeta sigue subiendo y que los temas no se están resolviendo. Y esto se recoge en los objetivos ODS, en el objetivo 13, donde se pretende de aquí al 2050, de aquí al 2030, pero en Europa en 2050, como veremos, fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima, incorporar nuevas medidas relativas al cambio climático en políticas, estrategias y planes nacionales y mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad también institucional en relación con la mitigación del cambio climático. Muy buenas intenciones que nuevamente chocan con una dificultad obvia, pero que por lo menos en los ODS hacen que se integren esos modelos de ESG y aquí es donde muchas veces encontramos el famoso greenwashing de que alguien que dice que cumple con esto realmente en el fondo no lo está cumpliendo. Es cierto que de alguna manera pues, nos encontramos en un contexto muy apurado en el que veremos que hay unas medidas que van a convertir esto en protagonista. En abril del 2020 es cuando prácticamente todo el mundo se estaba encerrando como consecuencia de la pandemia. De hecho, nosotros mismos en España en ese momento estábamos confinados en casa. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, propone 6 medidas para reconstruir las economías y sociedades que estaban sufriendo el COVID a través del clima. La transición verde, proponía enfoques de transición verde, que las inversiones aceleren la descarbonización de todos los aspectos de la economía, empleos verdes y crecimiento sostenible e inclusivo, economía verde, hacer que las sociedades sean más resilientes durante la transición justa para todos, invertir en soluciones sostenibles, es decir, eliminar combustibles fósiles, afrontar los riesgos del cambio climático y una cooperación internacional, porque ningún país puede triunfar por sí solo. En el fondo lo que estaba lanzando Antonio Guterres era la idea de que, como muchos países estaban haciendo planes para salir del COVID, para salir de la crisis del COVID, se aprovechara ese impulso para propiciar cambios sistémicos, ¿no? También es evidente, no voy a entrar mucho en ese tema, pero que la expansión de fenómenos como el COVID, el SARS-CoV del 2012,
la gripe aviar, etcétera, tiene mucho que ver con la desforestación, con la afectación del clima y sobre todo con los impactos medioambientales que tiene, sobre todo la explotación de espacios hasta ahora vírgenes, como eran selvas en Asia o en el sudeste asiático o en Centroasia o incluso en la parte de África o Latinoamérica. Por lo tanto, estos fenómenos de zoonosis de virus y bacterias también se vinculan, bastantes de ellos, al hecho del cambio climático, ¿no? Este discurso coincide precisamente, y esto ya nos viene a ver por dónde va la tendencia del compliance del futuro, con la publicación en Europa poco antes de la pandemia, en diciembre del 2019, del Green Deal, la Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen en aquel momento ya, pues lo que lanza es la idea del Green Deal, del famoso Acuerdo Verde, con la idea de decir, oye, tenemos que intentar de aquí al 2050 acogernos a esa idea de Antonio Gutiérrez, que como veréis más adelante, estaba propugnando algo que Naciones Unidas ha luchado mucho por impulsar, que es la economía circular, ya veremos lo que es, por las implicaciones que tiene el mundo del compliance, pues esa economía circular que impulsaba estaba en el core del Green Deal. Claro, la Comisión, cuando se produce la pandemia y planifica la respuesta conjunta a través de un enorme plan de inversión, ve clarísimamente que ese plan se tiene que vincular a esta estrategia del Green Deal que se había publicado unos pocos meses antes, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué plantea con los famosos fondos Next Generation y con el plan de recuperación? Pues básicamente lo que pretenda es lo que propugnaba en el Green Deal, donde las bases ya estaban asentadas justo unos meses antes del enorme impacto de la pandemia de Europa. Un plan de acción para impulsar un uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía limpia y circular y restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación con el objetivo de que en el 2050 la Unión Europea fuera climáticamente neutra. Es decir, que reciclara los residuos que generara de tal manera que los introdujera o reintrodujera en el ciclo económico y los aprovechara al máximo y que desde una perspectiva de emisiones de CO2 el balance fuera cero. Es decir, que lo que por un lado generaba, por otro lado lo limpiara, ¿no? Esa es la idea que tenía el Green Deal y eso se apuesta claramente en los fondos Next Generation. Al final es este modelo, este es el modelo del Green Deal europeo, que es pues un modelo en el que tiene diferentes ámbitos, pero que pretende transformar toda la economía de la Unión Europea a través de la implantación de modelos en los que se busca una contaminación cero en un entorno sin sustancias tóxicas, la recuperación de los ecosistemas, un programa específico que se llama De la granja a la mesa, mediante un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente y buscando más la proximidad, acelerar la transición a una movilidad sostenible e inteligente, el uso eficiente de la energía y los recursos en la construcción y renovación, es decir, sector construcción, movilización de la industria en pro de una economía limpia y circular, suministro de energía limpia, asequible y segura y un mayor nivel de ambición climática. Al final, como veremos, este Green Deal tenía acciones, programas de acción en sectores estratégicos de la economía de la Unión Europea, buscaba además financiar la transición y que fuera una transición justa en la medida en que buscara que nadie de la Unión Europea se quedara atrás y que eso fuera una transición que estuviera equilibrada, ¿no? Y evidentemente la posición pues, de Alemania, de Polonia, de España o de Grecia o de los Países Bajos era bastante diferente y por lo tanto había que buscar el equilibrio. Este proyecto encaja, se encuentra con la crisis del COVID, con los fondos de Generation y genera una estrategia clarísima a través de los fondos de reconstrucción, ¿no? Esos 750.000 millones de euros que tienen que seguir todos la ruta del Green Deal. Por lo tanto, es aquí donde vemos que a pesar de la guerra de Ucrania, a pesar de que la guerra está causando unos impactos que da la sensación de que están distorsionando esto, cuando yo creo que, de alguna manera, mi opinión es que lo están acelerando de otra manera diferente, están provocando, digamos, a veces pasos atrás, pero yo creo que al final acabarán acelerando los pasos adelante, pero es evidente que las organizaciones hoy en día, no solamente las privadas, sino las públicas de toda la Unión Europea, tienen un foco clarísimo en esta idea de economía circular. El dinero que mueve la salida de la situación de crisis se basa en esa idea y se debe respetar esa idea. Un futuro, como decía von der Leyen en aquel momento, verde, digital y resistente al cambio climático, ¿no? En concreto en España tenemos esos 140.446 millones del fondo que no estamos siendo capaces de gestionar como debíamos esperar, que vamos bastante lentos en esa gestión, pero que evidentemente están ahí precisamente para ayudar a ese proceso de transformación. Por lo tanto, eso cuando lo escalamos a nivel de
compromisos de las organizaciones éticos, de modelos de gobierno y de sistemas de compliance, el cambio que nos va a marcar, sobre todo yo creo que después de este otoño-invierno, todo el futuro que nos viene, es un cambio en el que la economía circular, la sostenibilidad, los impactos medioambientales, la transformación digital, son elementos fundamentales que van a ser elementos rectores de los modelos de gestión de las organizaciones y por lo tanto cumplir con ellos es fundamental. Al final el modelo, os he dejado aquí un enlace a el plan de acción para economía circular, al final el modelo de negocio que está proponiendo Europa y el que va a marcar la gestión de las organizaciones y el que deberemos cumplir y el que va a esperar la sociedad que cumplamos y por lo tanto, tanto desde unos requisitos legales y regulatorios como desde unos compromisos éticos va a ser nuestro modelo, es un modelo en el que prácticamente las materias primas entran para no salir porque el ciclo de reciclaje intenta aprovecharlas, agotar su aprovechamiento al máximo con la finalidad de no meter en la economía más que las materias primas imprescindibles, no generar más consumos que los imprescindibles, no generar, no generar, digamos, emisiones que no sean las mínimas imprescindibles y las emisiones que podamos generar, que haya acciones que contrapesen ese CO2 mediante acciones de limpieza del CO2, como es la recuperación de los ecosistemas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la búsqueda de esa economía circular, obviamente, le da un protagonismo extraordinario a los modelos de gobierno sostenible y a los sistemas de compliance que aseguren que impacten en ese modelo y que permitan asegurar que están en esa línea de cumplimiento, ¿no? El impacto del Green Deal significa un cambio de modelo que impacta en primer lugar en los valores, ¿no? Los valores de las organizaciones, esa idea del verde y esa idea de la sostenibilidad es evidente que tiene una percepción crítica por parte de los ciudadanos, ¿no? Van a esperar claramente eso, los jóvenes no pueden esperar más, la presión que hay por parte de las sociedades europeas, por parte de las generaciones más jóvenes de que esto sea así, es obvia, no hace falta que os la recuerde y por lo tanto ese elemento de valores está cambiando el modelo, si bien estamos todavía en la fase de empezar ese avance, pero es el futuro que nos va a ir en los próximos años cada vez con más fuerza. Las estrategias pasan por eso y por lo tanto cumplir, evidenciar que se cumple con eso, cuantificarlo, rendir cuentas, asegurar que no hay desvíos va a ser un elemento clave. La financiación está muy vinculada a esto, la producción se va a basar en modelos de economía circular, la regulación, evidentemente estamos pendientes de la aprobación de la Ley Europea del Clima que nos va a establecer los requisitos en todos los niveles en cuanto a esos planes de recuperación y por lo tanto va a convertir en un elemento crítico de la gestión en Europa, las políticas medioambientales y obviamente los mercados que van a ser muy selectivos en cuanto a la viabilidad de las organizaciones en base a todos estos criterios. Sí que es cierto que da la sensación de que el impacto de la guerra de Ucrania pues parece que distorsiona un poco esto, pero yo creo que realmente lo que estamos viendo es un proceso de distorsión puntual de unas circunstancias muy puntuales, un poco lo que se dice a veces hay que dar 2 pasos atrás para luego dar un paso adelante importante, pero que al final lo que está acelerando precisamente es la consecuencia final del tema. Tenemos que buscar una menor dependencia energética, buscar energías renovables, energías sostenibles, buscar la autonomía de Europa y la autonomía de Europa a nivel energético pasa por potenciar precisamente las energías sostenibles y renovables y no las energías basadas en hidrocarburos, del cual nosotros básicamente no tenemos hidrocarburos, dependemos del resto del mundo. Por lo tanto, es obvio que al final esto va a ser también un impulso, ¿no? Todos esos niveles se van a ver profundamente afectados y tanto a nivel de valores de la organización, de modelos de gobierno comprometidos con estos aspectos y de modelos de gestión basados en sistemas de compliance que aseguren el cumplimiento de estos compromisos va a ser cada día más importante. Por lo tanto, esto afecta y además va a afectar los sectores estratégicos que rigen la economía. O sea, los 7 grandes objetivos del Green Deal están en el sector energético, sector industrial, construcción e infraestructuras, movilidad y transporte, urbanismo y biodiversidad, pesquero, agrícola y ganadero y el tema de microplásticos y productos farmacéuticos. Por lo tanto, fijaros, es el core de la economía de la Unión Europea, los elementos claves, los grandes bloques de actividad económica, los que se van a ver profundamente afectados por este modelo, ¿no? Esto, además, acentuando muchísimo este plan, la transformación digital y la educación de las generaciones en este nuevo marco económico de relación social y transformación digital como modelo del nuevo paradigma europeo. Por lo tanto, es un cambio de paradigma muy importante en el que todo el ámbito de ambiente y sostenibilidad va a crecer extraordinariamente
y va a tener un impacto muy importante en la gestión de las organizaciones y evidentemente el compliance que viene va a estar muy vinculado a estos elementos, como no puede ser de otra manera. Por tanto, ese replanteamiento de nuestras organizaciones en el ámbito de los próximos años estará no solamente en el campo de los valores, sino en el campo de las estrategias, en el campo de los objetivos y en el campo de los sistemas de gestión, o sea, tanto en la parte ética como en la parte de gobernanza, tanto en estrategias como en gestión de las estrategias, como en la parte de desarrollo por parte de las organizaciones de esas estrategias a través de los modelos de gestión, y esto significa que en los próximos años va a haber un profundo proceso de regulación de valores, de redefinición de obligaciones y de fijación de objetivos que estamos empezando a vivir, además, con muchos sobresaltos, porque llevamos 2 años que no salimos de un sobresalto y ya tenemos otro encima, pero que evidentemente, a pesar de que todavía estamos parando esos golpes, sí que es cierto que van en una dirección muy concreta y que los cambios que van a venir van a ser tan importantes como los que se produjeron en el 2007, a partir del 2010-2011, si recordáis la crisis anterior, veremos que el impacto se produce entre 2007 y 2009, pero la gran reacción empieza en el 2010, 2011, 2012, 2013, ¿no? Es ahí donde vemos cómo las lecciones. Esta vez estamos siendo mucho más rápidos en reaccionar, pero al mismo tiempo los impactos son mucho más, permítanme la redundancia, impactantes y más seguidos, ¿no? Pero eso no quita de que la dirección va por ahí y que el modelo al que vamos, evidentemente, es un modelo de profunda reflexión y cambio. ¿Qué herramientas tenemos en el ámbito del compliance medioambiental para ya un poco trabajar estos aspectos en el cambio de la gobernanza? Pues en principio hay en Europa 3 grandes elementos que se están utilizando ya y que yo creo que van a adquirir cada vez más relevancia como marcos de referencia. Por un lado, los principios y directrices de la OCDE para el buen gobierno de las organizaciones, y además ya os dejaré una referencia a principios, herramientas específicas para temas medioambientales. Por otro lado, la SEMA, el Eco Management and Audit Scheme, el esquema de auditoría medioambiental europeo, que también hablaremos. Las SEMA son muy importantes. Y por último, a nivel internacional, pues obviamente los modelos ISO 14000, las familias ISO 14000, pues es una de las herramientas de gestión interna. Por tanto, tenemos diferentes niveles de herramientas que ya hoy en día existen. Por ejemplo, esta publicación de OCDE que podéis descargar, podéis capturar en la página web de OCDE, pues habla de cómo las medidas directrices de la OCDE para empresas multinacionales establecen toda una serie de herramientas y enfoques empresariales muy importantes que ayudan a definir estos modelos en el ámbito medioambiental, ¿no? Y ahí tenéis, por ejemplo, un marco de referencia que se está empezando a trabajar y utilizar y cada vez se va a utilizar más. Las EMAs es una herramienta de medición y de evaluación que, por lo tanto, está muy vinculada a lo que hemos hablado de los objetivos ESG. El reglamento de las EMAs es un modelo europeo que se aprueba por parte de la Comisión Europea a través de un reglamento que se fundan los principios de la ISO 14000 y que entra en vigor en enero del 2010. Fijaros que estamos ya hablando de un momento, aunque ya pues estábamos en la época pasado protocolo de Kioto y tal, y fracasando todos estos temas, pero buscando soluciones, ¿no? Lo que está intentando las EMAs es reconocer, identificar y evaluar aquellas organizaciones que han implementado un sistema de gestión medioambiental y que además tienen un compromiso de mejora continua, ¿no? Y eso lo hace mediante un sistema aprobado en el reglamento de auditorías independientes, ¿no? Define un modelo de sistema de gestión medioambiental en el que habla de una serie de componentes que están bastante alineados con los modelos internacionales definidos en ISO 14000. El compromiso de la dirección, al fin y al cabo estamos hablando ahí de ese liderazgo del órgano de gobierno, un procedimiento de diagnóstico medioambiental que establece hasta qué grado la organización está cumpliendo la legislación vigente, la evaluación de los efectos, de los impactos medioambientales que tiene la compañía, el examen de los procesos de gestión medioambiental que tiene, mirar a partir de ahí cómo se pueden aprovechar los incidentes anteriores, los que se han producido anteriormente para hacer un proceso de mejora, analizar los planes de emergencia y establecer un sistema de gestión que además busque ese proceso de mejora continua. Y por último, después de ese diagnóstico, una definición de una política medioambiental que se aplique por parte de la organización. Estos elementos, estos componentes se tienen que evaluar por parte de evaluadores independientes que además exigen que estén certificados y acreditados por las entidades de acreditación que el Reglamento Europeo de Acreditación establece en cada uno de los países y que tienen funciones de derecho público, ¿no? Por lo tanto, es un modelo que en Europa está además, la evaluación está acreditada por cada entidad de acreditación. ¿Por qué contribuye este modelo al desarrollo precisamente de las economías circulares? Porque lo que hace es obligar a las organizaciones a establecer unos indicadores de comportamiento ambiental para que de alguna manera, pues es ahí
se haga un enfoque del ciclo de vida y un enfoque basado en riesgos que permita establecer un uso eficiente de los recursos y que se pueda trabajar ese tema de la gestión de los recursos sostenibles. Impulsa la innovación, porque el ciclo de mejora continua exige que siempre se fijen nuevos objetivos de reducción de consumos, de ahorro energético, de cambios en los procesos y de uso de materiales menos contaminantes. O sea, las EMAs no aceptan que en algún momento digas ya estamos bien. Siempre hay que decir cómo optimizamos, que cada vez vayamos a menos consumos contaminantes, a menos consumo de energía, a cambiar los procesos, los materiales para que sean menos contaminantes, para que generen menos residuos o para que consuman menos recursos naturales, ¿no? Y luego implica a los empleados porque se despliega en toda la organización. Por lo tanto, en ese sentido, pues está un poco en esos modelos de compliance en los que hay una implicación cultural mediante formación, concienciación, roles y responsabilidades, ¿no? Y esto se tiene que reflejar en la declaración ambiental, que tiene que estar validada por un evaluador independiente y acreditado por la entidad de acreditación. Y vuelvo a insistir que en Europa hay un reglamento europeo que que establece que la acreditación de estos evaluadores y de otras muchas cosas, por ejemplo en España ENAC o UCAS en Reino Unido cuando estaba en la Unión Europea o en otros países, ese acreditador ejerce funciones públicas del Estado en cuanto acredita en ciertos ámbitos como este en el que la ley exige esa acreditación para que tengamos confianza en la independencia del verificador independiente, ¿no? Para que no sea uno cualquiera que te vende el certificado, ¿no? Y por lo tanto, esa declaración ambiental ayuda a poner en valor todo el esfuerzo y a generar un elemento europeo propio de variación. Evidentemente, las EMAs, muchas empresas todavía no están en las EMAs, muchas van a estar, es un elemento de verificación que seguramente va a tener un potencial crecimiento todavía más importante porque precisamente es uno de los elementos que nos ayudan a reflejar el cumplimiento de esas economías circulares. Y luego, obviamente, un alcance más internacional, la norma ISO, que la última versión es del 2015, la 14001, permite certificar sistemas de gestión ambiental, ¿no? Es una norma internacional que permite certificarte en el ámbito de los sistemas de gestión ambiental de tu organización y permite generar esa confianza en el mercado de que cumples un sistema de gestión basado en los 10 grandes componentes de todos los sistemas de gestión. Por ejemplo, en eso se parece mucho a los sistemas de gestión de compliance, etcétera, porque tiene una estructura muy parecida. Quizá el reproche que le podemos hacer a la 14001 en este momento es que el alcance que permite al poder evaluar pues, ciertas actividades de la organización y otras no, pues te puede permitir tener una 14001 en Europa y que la misma empresa no tenga una 14001 en India o en Pakistán o en Sudán, donde tiene una fábrica de no sé qué o tiene una planta de tratamiento de no sé cuántos, ¿no? Lo que sí que es cierto es que también cuando la certificación tiene un alcance y el otro no, pues cuando pides la certificación ves qué alcance tiene y ya entiendes que si en otros países más comprometidos medioambientalmente no tiene el alcance de certificación, será por algo, ¿no? O sea que al final, pues también la foto sale como tiene que ser realmente. Pero fijaros que estos elementos van a ser unos campos de crecimiento muy grande en el futuro. ¿Por qué? Porque son un elemento clave de los compromisos esenciales y eso va a obligar a realinear todo este elemento de compliance con los modelos de gobierno, que ahí la sacudida también es muy importante, y con los valores de las organizaciones y con los sistemas de gestión de los valores, con los sistemas de ética empresarial que van a tener que trabajar muchísimo todos estos aspectos para que en toda la organización y a todos los niveles haya un compromiso de sostenibilidad importante. Por eso me he querido parar un poquito más en el ámbito del medioambiental, porque yo creo que es un foco que normalmente hasta ahora no le habíamos dado, ni muchísimo menos la importancia que va a adquirir en el futuro, que se va a consolidar cada vez más y que se va a convertir, yo creo, en un elemento en que nos vamos a tener que acostumbrar en la próxima década a hablar muchísimo de todo esto. Y vamos a tener que conocer muy bien estos aspectos porque son aspectos esenciales de futuro. Ese Green Deal, me quedo aquí y enlazo Frans Timmermans, que es el vicepresidente de la Comisión Europea, en la reunión anual del think tank de Bruegel en septiembre del 2020. Fijaros que hablábamos de Antonio Guterres, Naciones Unidas, abril del 2020, von der Leyen, cuando presenta los fondos Next Generation, unos pocos meses después, Frans Timmermans dice algo que es muy importante. El Green Deal o será social o no será. El Green Deal, dice, es desde el inicio una estrategia de crecimiento y ahora es también nuestra hoja de ruta para salir de la crisis del COVID-19. Era necesario entonces y aún es más necesario ahora. A medida que aumenta la incertidumbre, también aumenta la presión sobre los gobiernos para que proporcionen soluciones rápidas y de corto plazo. Sin embargo, aquí estamos no solo manteniendo nuestras ambiciones, sino duplicándolas. No solamente mantenemos el Green Deal del 19,
sino que apostamos para salir de todo esto invirtiendo todo el dinero en esta estrategia. Y esto además diciendo, tiene que ser social, por lo tanto, fijaros que hay una vinculación en otro elemento de futuro cada vez más importante, que es la pata sociolaboral. La pata sociolaboral de los modelos ESG va a adquirir cada vez más protagonismo, ya lo tiene, pero cada vez tenemos más y por lo tanto tenemos componentes de futuro y aquí ya voy a empezar a daros pinceladas porque no podemos dar una visión de campo tan extensa, ¿no? Pero uno de los elementos sociales fundamentales que está cada vez más en el foco y que en el ámbito europeo y quizá como elemento también de referencia de futuro, pues vamos a tener muy claro, es, por ejemplo, la Directiva Europea sobre diligencia de vida en materia de sostenibilidad y derechos humanos. Es una de las patas importantes de conexión de ese Green Deal social que hablaba Frans Timmermans, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que nos viene por aquí? ¿Qué futuro tiene este elemento? Pues esto sigue precisamente un poco el impulso del Consejo de Derechos Humanos, que en 2011 publica los principios rectores sobre negocios y derechos humanos, y un poco el marco Naciones Unidas, proteger, respetar y remediar. Ese marco que se publica en el 2011, que tiene unos objetivos, que luego se recogen en los objetivos para el desarrollo sostenible, pero que yo creo que son interesantes apuntar específicamente porque son el antecedente de esta directiva, que son integrar la diligencia de vida, toda la cadena de diligencia de vida, sobre todo de las grandes corporaciones, que son las que realmente marcan las tendencias en esto, pero cuando hablamos de la diligencia de vida de las grandes corporaciones, estamos hablando de compromisos de todos sus proveedores cadena valor y aquí ya empezamos a escalar a a medianas empresas, a pequeñas empresas, a microempresas, a profesionales independientes, es decir, la cadena valor de las grandes corporaciones es muy extensa y abarca muchas organizaciones y por lo tanto el impacto de esta directiva y de este objetivo no solamente es el de la gran corporación, sino el de toda la cadena de valor, como veremos. El objetivo es integrar esa diligencia de vida como una política de buen gobierno. Fijaros cómo vamos otra vez al modelo de gobernanza para decir, no, es que esto tiene que estar al más alto nivel como un elemento clave, no lo podemos dejar en un nivel inferior de la organización. Se deben identificar los riesgos de esa diligencia de vida, de esa cadena de valor, cuáles son los impactos adversos que podemos tener para hacer una identificación de esos impactos y a partir de aquí poderlos evaluar y por lo tanto hacer una prevención y mitigación de los riesgos que generan esos impactos adversos, de ese riesgo de impacto adverso a través de controles indicadores y a través de cláusulas contractuales y también, fijaros un aspecto muy importante que recoge la directiva, el soporte a la cadena de proveedores más vulnerables. No vale solamente que la cadena de valor de diligencia de vida de la gran corporación diga, no, es que quiero tener aquí unos indicadores, unas cláusulas contractuales y unos controles, sino que tienes que ser consciente de que no puedes pedir según qué cosas a muchos de tus proveedores que son mucho más pequeños que tú si no les ayudas a cumplir. Y para no llevar un compromiso entre el contratista, entre la gran corporación que establece el proceso de diligencia de vida y todos sus proveedores para que haya un compromiso compartido de cumplir con esos compromisos en toda la cadena de valor, pero al mismo tiempo dar soporte a los más débiles, ¿no? Un elemento que por eso concierne e implica a todas las organizaciones, como os decía, ¿no? Tiene que haber planes de respuesta, planes de respuesta definidos, es decir, abstenerse de salir haciendo negocios, suspenderla temporalmente o resolverla, obviamente. Hay que responder frente a los riesgos materializados, es decir, hay que tener acciones de respuesta frente a los impactos adversos existentes, por ejemplo, pues reparando los daños ocasionados, etcétera. Hay que establecer procedimientos para facilitar la reclamación de esos daños por parte de las grandes corporaciones. Hay que hacer procesos de monitorización de todo este modelo de diligencia de vida y hay que hacer una publicación de una declaración anual informando. Estos objetivos que están en los principios rectores, están en la directiva de diligencia de vida, son un poco un modelo. Fijaros el impacto que tiene todo este elemento tanto desde una perspectiva de sostenibilidad como también de respeto de los derechos humanos, que es el otro gran elemento, porque hablamos de sostenibilidad y derechos humanos. Por lo tanto, el impacto sociolaboral, esa vertiente sociolaboral en Europa, a través de esta directiva, se va a traducir también en el respeto a todos los elementos de derechos humanos, convenios de OIT en el ámbito del trabajo, temas desde impedir el uso de mano de obra infantil o trabajo esclavo o prisioneros forzosos, hasta planes de igualdad, techos de cristal, etcétera, etcétera, ¿no? Es un elemento súper importante. ¿Cuáles son las tendencias que se van a integrar en estos modelos? ¿Cuáles son los ítems más importantes que están empezando a crecer y que cada vez van a coger más protagonismo? Pues obviamente, por un lado, todo el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres y los planes de igualdad. Ese es un aspecto
cada vez más importante y la escala ahí, por ejemplo, a nivel nacional, entre la Ley Orgánica del 3/2007, luego está el Real Decreto Ley del 2019 y el Real Decreto del 2020, en el que ya el elemento de los planes de igualdad crece, es cada vez más amplio el rango de obligaciones de organizaciones concernidas a aplicar planes de igualdad y evidentemente esos planes se tienen que cumplir, con lo cual también hay una vertiente muy importante que va creciendo, que es la de la auditoría sociolaboral, ¿no? El tema del registro retributivo es un elemento también novedoso que se introduce, el tema del registro horario, ¿no? Que también pretende precisamente luchar contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo y controlar las horas de trabajo, son elementos que están entrando dentro de los derechos clásicos del derecho a un salario, a la libertad sindical, etcétera, que también son derechos que están integrados. O sea, yo me pongo aquí un poco a lanzaros los ítems de futuro, dando por sentado que eso no desmerece en absoluto los elementos clásicos del compliance sociolaboral, ¿no? Y luego también, en este ámbito vemos como también hay cada vez unas tendencias en el ámbito penal, pues cada vez más importantes, ¿no? Por ejemplo, ahora recientemente, el pasado día 6, con la publicación de la ley, famosa ley del solo sí es sí, pues hay una serie de modificaciones que tienden, os he puesto un plan de ejemplos que impactan en la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero por ejemplo los delitos contra la integridad moral o los delitos de acoso sexual, pues vemos cómo se especifican ciertas conductas de riesgo y se les imputa responsabilidad penal de la persona jurídica, o por ejemplo el 189 ter del Código Penal por primera vez establece para ciertas organizaciones que están condenadas por delitos en el ámbito de la explotación sexual infantil, la pornografía infantil, etcétera, es que establece como pena la disolución de la compañía, pero no como pena optativa, sino como pena consecuencia de la condena por ese delito, aparte de la multa, está la disolución de la compañía, con lo cual realmente vemos que esa derivada sociolaboral no solamente tiene una derivada de gobernanza, de reputación y de cumplimiento de normativas de derecho laboral, etcétera, y de cadena de valor, de cadena de diligencia de vida, de aseguramiento que toda la cadena lo cumple, sino que también, por ejemplo, el refuerzo a través de la acción punitiva más potente del Estado, que es la responsabilidad penal, pues también está creciendo. Por lo tanto, el entorno sociolaboral es un entorno que cada vez está, esa pata del ESG cada vez está cogiendo más importancia, ¿no? No hay que olvidar en ese elemento de gobernanza, obviamente, los clásicos, ¿no? Yo voy a entrar ahora un poco en elementos clásicos que ya se dan por asentados, ese compliance penal que quizá fue la primera punta de lanza, pues hoy en día ya nadie discute que los modelos de responsabilidad, de prevención de los riesgos de responsabilidad penal corporativa, los programas de prevención de delitos, los modelos de compliance penal, pues es algo estandarizado en todo el mundo. Esto ya es un must que todas las organizaciones tienen claro que se debe tener y si no se tiene unas consecuencias, pero sí que es cierto que eso no quiere decir que no hay tendencias que se apuntan, ¿no? Por ejemplo, esta última semana Ursula von der Leyen dio el discurso del Estado de la Unión el 14 de septiembre del 2022, un discurso importantísimo en el que dijo cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el ámbito que nos interesa, puso un foco muy importante en la corrupción. Dijo literalmente lo que os he dicho aquí, os he dejado literal lo que dijo sobre la corrupción. Dije, no solamente ella habló mucho, por ejemplo, de la influencia de los regímenes autocráticos en los regímenes democráticos europeos, habla mucho de fake news, habla mucho de una serie de aspectos que preocupan en otros ámbitos, pero dice, no solamente hay una corrupción, la de los agentes extranjeros que intentan influir en nuestro sistema político, sino que seguimos teniendo la de las empresas turbias o las fundaciones que abusan del dinero público, ¿no? Y me dice, si queremos resultar creíbles, cuando pedimos a los países candidatos, había tendido la mano un poquito antes a países de los Balcanes, Georgia, etcétera, Ucrania, que refuercen sus democracias, también tenemos que limpiar nuestra casa. Por ello, dice, durante el próximo año, es decir, durante el 2023, la Comisión va a presentar medidas para actualizar nuestro sistema legislativo de lucha contra la corrupción. Aquí me quedo con una idea que ya no se ha introducido en las tendencias, porque ya no es una tendencia, es una realidad, que es la Directiva de Protección de Alertadores y Denunciantes, aprobada en el 2019, en fase de implementación. Esa directiva ya marca un estándar cultural a nivel europeo de lucha contra la corrupción, donde la directiva lo que está diciendo a todos los países es el denunciante es un buen ciudadano que colabora con la salud democrática de la Unión Europea y por lo tanto vamos a dejarnos del estigma de chivatos, de delatores, de soplones. Son gente que se está arriesgando por decir algo
que saben que es malo y hay que protegerlos. Ese mensaje europeo, ya lo doy por sentado, se va a tener que consolidar, pero ahora ya está diciendo, vamos a actualizar ese marco, vamos a reforzar las normas aplicables a delitos como el enriquecimiento ilícito, el delito de enriquecimiento ilícito ya sabéis que es, la idea básica es que si no puedes justificar de dónde has ganado ese dinero, pues tienes un problema con el Estado, por lo tanto apunta en esa dirección, tráfico de influencias y abuso de poder, más allá de los delitos clásicos como el soborno. Por lo tanto, no se espera una nueva oleada de presión desde el derecho penal europeo para conseguir cada vez una integración más intensa de la lucha europea contra la delincuencia organizada y la corrupción, ¿no? Podría deciros, me he quedado con este elemento, pero podría deciros que evidentemente hay algunos apuntes, unas pinceladas más adelante, eso también conecta mucho, por ejemplo, con toda la lucha contra la ciberdelincuencia, de la que algo hablaremos, ¿no? Pero que también es un campo de crecimiento enorme, ¿no? Y también, fijaros, otro elemento que ha funcionado con Rusia y que de pronto Europa ha dicho, tenemos un elemento importante que hay que trabajar. También propondremos incluir la corrupción en nuestro régimen de sanciones en materia de derechos humanos, nuestra nueva herramienta para proteger nuestros valores más allá de nuestras fronteras. Los regímenes de sanciones que han llevado las áreas de compliance de muchas empresas a trabajar duro este año, cuando han empezado a caer paquetes de sanciones sobre todo tipo de ciudadanos y empresas de Rusia y de Bielorrusia como consecuencia de la invasión, están diciendo es una herramienta que funciona, es una nueva herramienta que tenemos para proteger nuestros valores más allá de las fronteras. Vamos a un modelo de sanciones extraterritoriales. Estados Unidos también lo utiliza, no le funciona mal. Europa unida es potente. No nos creíamos que podíamos reaccionar unidos y con Ucrania lo hemos hecho bastante unidos y te está diciendo, vamos a introducir eso. Otro elemento importante en los modelos de gobierno de las organizaciones, los sistemas de compliance. En la medida en que las sanciones marcan direcciones, el buen ciudadano corporativo tiene que intentar cumplirlas y, si es posible, voluntariamente. Por tanto, otro elemento importante de futuro en los modelos de gobierno y en los modelos de compliance, ¿no? Fijaros que este campo, bueno, pues no es quizá un campo que vaya a crecer con la potencia que yo creo que va a crecer todo lo que os he comentado del ámbito medioambiental y tal, que va a desarrollarse muchísimo más, pero porque seguramente iba más atrás, porque es un campo que ya lo tenemos muy maduro, lo tenemos muy trabajado, pero no por eso la Unión Europea va a seguir descansando. Y esto evidentemente está directamente vinculado a los objetivos de buen gobierno, obviamente, porque al final la responsabilidad penal de incumplir todo esto muchas veces acaba en los órganos de gobierno, que son los principales interesados. ¿Qué ítems os apuntaría como de futuro clave? A ver, por un lado, la implantación efectiva de la directiva. Es evidente que la directiva se aprobó, que hay pocos países que todavía la han implementado, hay muchos países que estamos pendientes de transposición, los que la han transpuesto pues han tenido que crear esas autoridades, pero realmente no tienen indicadores ni métricas de cómo funciona, del resultado que tiene. Hay un elemento de coordinación entre las autoridades de todos los países, es un enfoque europeo y por lo tanto tenemos una directiva, eso ya es algo que nos viene del pasado, no del 22, del 19, pero toda la implementación de esa directiva es un despliegue muy importante. Vamos a ver muchos cambios. No me da tiempo, ni es el foco de la sesión de hoy, pero evidentemente la despliegue de la directiva es un elemento importante. Otro elemento muy importante de futuro es el desarrollo de todo el marco europeo de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es obvio que al final, cuando no puedes combatir el crimen, lo que puedes combatir es la financiación del crimen, y ese principio que se asienta en los años 80, cuando empiezan a haber los primeros convenios, sobre todo reaccionando frente al fenómeno de los cárteles colombianos de los años 80, pues al final es un fenómeno que se ha asentado de forma clarísima. Europa tenía debilidades importantes en su sistema de prevención del blanqueo europeo, porque está basado en un modelo de directivas, y al final las directivas y la transposición son una buena puerta de entrada, pero en la práctica, cuando al final quieres consolidar, tienes que acabar en reglamentos y en otros modelos, ¿no? Y además, la prevención del blanqueo es un elemento que conecta directamente con todo lo que es la pata financiera de Europa, con todo lo que es el mercado financiero europeo, ese mercado único de los capitales. Si tiene tres patas, como son pues, la pata bancaria, la pata financiera, la pata de seguros, también necesita tener una cuarta pata en la lucha contra el blanqueo de capital. Es un evento intrínseco a esos mercados y que todos los sujetos legales tienen que trabajar muy bien. Por eso, esas debilidades de las transposiciones hacía que hubiera muchas brechas, sobre todo en las operaciones transfronterizas, con lo cual ya se acuerda durante la pandemia la creación de una autoridad supervisora a nivel europeo
se está desarrollando un nuevo reglamento europeo sobre prevención del blanqueo de capitales, con lo cual habrá una capa de supervisión europea y luego las autoridades nacionales liberarán las autoridades supervisores nacionales liberarán parte de sus funciones con un grupo muy significativo de sujetos obligados y se concentrarán en otros niveles inferiores de sujetos obligados, con lo cual reforzarán su foco en sujetos obligados de ciertos sectores y de tamaños medianos o pequeños, ¿no? Además de todo eso, que en el fondo tiene mucha vinculación con la lucha contra el crimen organizado y contra la corrupción, hay elementos ahí muy innovadores de punta de lanza. Uno de los que apunto, por ejemplo, son las directrices EVA sobre órganos de cumplimiento, donde por primera vez nos encontramos con una regulación europea de la función de compliance y del compliance officer muy interesante, porque esas directrices están conformando un modelo de gestión de la prevención del blanqueo en el que claramente vamos a un modelo de compliance transversal con una función de segunda línea de defensa y con unos órganos de liderazgo de gobierno con roles y responsabilidades perfectamente diferenciados, alineándolo con los modelos bancarios de 3 líneas de defensa y con los sistemas de cumplimiento que ya tenían en otros ámbitos. Por lo tanto, estamos empezando a ver cómo se están regulando desde la prevención de blanqueo aspectos que seguramente luego van a tener un despliegue mucho más amplio en otros ámbitos de regulación, ¿no? Como pueden ser pues, otros alcances de compliance, pues, en temas como competencia, etcétera, ¿no? La ampliación del derecho penal europeo es otro de los ámbitos que vemos que va a venir. Y luego otro campo muy importante es el de la lucha contra la ciberdelincuencia. Aquí, por ejemplo, ya el famoso reglamento sobre las redes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas, la directiva sobre los representantes legales de las organizaciones que puedan tener estos requerimientos y no operen en el ámbito europeo, sean extraterritoriales, la directiva sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos de efectivo, es decir, todo el ámbito de la ciberdelincuencia, también con sobre todo también las funciones que se han asumido cada vez más Europol, etcétera, pues está claro que es otro de los grandes focos de lucha en el ámbito del crimen organizado, la corrupción, y además esto se conecta también con aspectos geoestratégicos, ¿no? Como son precisamente los grandes ciberataques desde una perspectiva geopolítica que sabemos que vienen de estados como Rusia que tienden a hacer pues, una ciberguerra, ¿no? Una guerra híbrida en la que la tecnología también es víctima de ataques, ¿no? Y tenemos ahí esa situación. Y eso conecta también con otro elemento que cada vez va a crecer más, que es el de las sanciones internacionales como elemento de represión de estos delitos, ¿no? Ya no solamente las de la guerra de Rusia, sino directivas y normativas que están desarrollando las sanciones en el ámbito de la ciberdelincuencia para empresas, organizaciones y tal que favorecen estas acciones de ciberdelincuencia, o por ejemplo, las sanciones contra amenazas y riesgos nucleares o las de defensa de los derechos humanos. Esto además yo creo que es una estrategia, una herramienta que tengo la sensación de que tiene mucho que ver con este realineamiento geopolítico que estamos viviendo, ¿no? Es cierto que, evidentemente, todo lo que está pasando en Rusia y, sobre todo, lo que nos cuelga encima en Taiwán, que no sabemos cómo va a poder acabar aquello, pero que realmente, en el fondo, si aquello desencadena algún tipo de conflicto, va a ser muchísimo más potente y muchísimo más peligroso todavía que lo que estamos viendo en Ucrania, pues eso está haciendo un realineamiento geopolítico donde no vamos a volver a unos bloques económicos, es obvio, porque yo creo que la economía está demasiado interrelacionada en este momento, pero sí que es cierto que hay grupos de interés entre diferentes estados que están buscando, pues, por ejemplo, evitar la dependencia del dólar o tanta dependencia del dólar o realinear sus intereses en el ámbito de materias primas, suministros de energía, en fin, hay una serie de movimientos y uno de los movimientos una de las herramientas que tendremos este realimento geopolítico son las sanciones internacionales, ¿no? Que eso se ha probado, pues bueno, pues que en ciertos ámbitos puede ser una herramienta eficaz. Luego, en el ámbito del crimen organizado, otro de los grandes focos que vamos a ver en lo que es el ámbito de la lucha contra el crimen y la corrupción, pues ahí la consolidación de EMPAC, ¿no? De la Plataforma Multidisciplinar Europea contra Amenazas Delictivas, ha establecido una batería de prioridades en las que se va a coordinar la acción y que, por tanto, al final eso seguramente nos va a aportar nuevos requerimientos en el ámbito de los sistemas de compliance, ¿no? Y son estos 10: redes delictivas de alto riesgo, ciberataques, trata de seres humanos, explotación de menores, tráfico de inmigrantes, tráfico de drogas, fraudes, delitos económicos, delincuencia organizada contra la propiedad, contra el medio ambiente, tráfico de armas. Y además de todos ellos, pues transversalmente tienen un foco siempre en todo lo que es generación de documentación falsa para cubrir todos estos delitos, para generar estos delitos, sobre todo en operaciones transnacionales, ¿no? Por lo tanto, el EMPAC lo que va a hacer es dar esas prioridades, coordinar a nivel europeo y al final eso generará acciones, requisitos y requerimientos muy intensos en los próximos años. En el ámbito tecnológico, y voy terminando, hay muchísimos retos. Ese es otro que está muy conectado, obviamente, a todo el proyecto de Green Deal, porque uno de los patas fundamentales es la transformación digital. Esa transformación digital
la hemos aprendido en parte a porrazos durante la pandemia. No he querido usar una expresión más fuerte, pero la podíamos haber usado porque evidentemente ese encierre de empresas, ciudadanos y todos en casa durante meses que se ha producido en prácticamente todas las áreas del mundo, pues ha hecho que de pronto la necesidad de la tecnología se haya mostrado con toda su crudeza, incluso aquellos que no estaban en absoluto preparados, ¿no? Por lo tanto, esa transformación digital, que es una de las patas clave de ese Green Deal, pues también está generando una serie de retos importantes y una serie de grandes debilidades, ¿no? Uno de los elementos en los que vamos a tener una gran intensidad pues va a ser obviamente en el ámbito de los criptoactivos, ¿no? Los criptoactivos que yo personalmente, a pesar de todo su interés y tal, sigo pensando que generan más ruido todavía que nueces, pero es cierto que nueces ya tienen muchas y por lo tanto hay una serie de elementos que van a definir mucho el modelo en el ámbito europeo. Podríamos hablar de experiencias que hay en otros lugares del mundo, como por ejemplo China, que tiene el objetivo de emitir su propio criptoactivo, o experiencias que hay en algún país de Latinoamérica utilizándolo como moneda propia, pero sí que es cierto que aquí yo creo que hay dos elementos clave de futuro. Por un lado, el impacto que va a tener la quinta directiva, en la que ya condiciona a las empresas de cambio de activos, etcétera, y las de custodia de monederos como sujetos obligados de prevención de blanqueo, y por lo tanto los pone en el foco del control de sus clientes, y por otro lado el inminente reglamento MiCA de regulación de los mercados de criptoactivos, ¿no? Que ese sí que es un documento, un reglamento de aplicación en toda la Unión Europea con un ámbito de regular todos los aspectos relacionados con este tipo de elementos, ¿no? De los criptoactivos, tanto como valor de inversión, etcétera, etcétera, y es un documento muy ambicioso que va a generar todo un panorama nuevo en el ámbito de los criptoactivos y además que también modifica la directiva de whistleblowing, la 2019/1937, para incluir en el ámbito de las infracciones objeto de denuncia todas aquellas que tengan que ver con el incumplimiento del reglamento MiCA. Por lo tanto, digamos que los canales de denuncia tendremos que tener en cuenta también como derecho de la Unión este reglamento. Por otro lado, otro gran foco, ya no voy a hablar de la privacidad, porque yo creo que ya es un elemento que también ya no estaría en estas tendencias, es un elemento absolutamente consolidado y por lo tanto todo lo que tiene que ver con privacidad pues es un poco algo que se va consolidando, ya no es tendencia sino que es realidad, pero sí la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial también es un elemento clave de futuro en este ámbito tecnológico. Hay una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo en materia de inteligencia artificial y luego, pues obviamente, también hemos ido viviendo aquí, pues a través de la Agencia Española de Protección de Datos, una serie de resoluciones sobre la adecuación al reglamento, de los tratamientos que incorporan la inteligencia artificial, sobre las auditorías de tratamientos, que vemos que es un foco que a medida en que las organizaciones vayan integrando el uso de inteligencia artificial en sus procesos, van a tener un foco de compliance importante y también una serie de elementos de gobierno corporativo y una serie de valores relacionados con el uso de esa inteligencia artificial. El ámbito de los servicios digitales, básicamente ahí hay dos documentos muy importantes, que son por un lado el Digital Markets Act, que tiene su origen en su publicación del 23 de marzo del 22 y que lo que pretende es regular lo que se llama las gatekeeper platforms, ¿no? O sea, las plataformas que tienen un rol sistémico en el mercado internacional de servicios digitales y que establecen una serie de requerimientos, ¿no? Pero luego, por debajo de este, estaría el Digital Services Act, que lo que pretende es regular a todos los intermediarios y plataformas online de todas clases de servicios, marketplace, redes sociales, plataformas de contenidos, apps de contenidos, plataformas de viaje, plataformas de reservas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí también todo el sector del fintech, todo el sector de las startups que entre en este territorio, pues obviamente se encontrarán regulaciones mucho más específicas y dado que estamos en los procesos en los que una de las patas estratégicas es la transformación digital, el impacto que van a tener estas regulaciones de servicios digitales tendrá mucho que ver con eso. Y dentro de este ámbito ya empezamos a ver la tendencia de reflexionar sobre el metaverso, ¿no? Sobre el famoso metaverso y, por lo tanto, la necesidad que empieza a tener de regulación y, por lo tanto, de requerimientos tanto de valores como de gobierno, como de compliance. Y aquí, pues, Thierry Breton, que es el comisario europeo de Mercado Interior, recientemente hablaba precisamente de esto y hablando precisamente de esto en relación con su regulación a través del marco de EMEA y DSA que he hablado antes, ¿no? Y la necesidad de que ese marco contemple también
el metaverso como parte de ese marco y, por lo tanto, que tenga el mismo margen de requerimientos, de obligaciones y de derechos que se puedan establecer para cualquier otro servicio, ¿no? Por lo tanto, ese también es un campo de futuro, ¿no? Es un campo que va a crecer muchísimo y es un campo que se va a ir integrando cada vez más en las organizaciones. Por terminar, y con eso más o menos cumplo el horario previsto, tendencias nacionales, ¿no? Bajando esto al terreno de España, cosas más concretas que nos vamos a ir encontrando y que yo creo que bueno, pues son un poco dentro de este contexto global, que todo esto nos va a impactar, obviamente, como veis, la visión nos da una visión de plano muy europeo, porque en el fondo, donde esa escala de decisiones supranacionales, nacionales, pues ya veis que cada vez la Unión Europea es la que está dirigiendo cada de estas estrategias a nivel global, con independencia de que luego directivas y tal son objeto de transposición por parte de las autoridades nacionales. A nivel español, obviamente, hay tendencias más concretas que yo creo que van a definir también un poco el presente, ¿no? En primer lugar, esa tendencia que ya se ha apuntado últimamente y que yo creo que falta por acabar de asentar bien y madurar en todos los niveles de cómo se evalúan los programas de compliance, sobre todo los de compliance penal, en el marco de los procedimientos judiciales penales, y cómo se vaya consolidando una doctrina ya no solamente a nivel de Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, sino de audiencias provinciales, de juzgados penales, que vaya consolidando unos criterios que permitan darle mayor objetividad a la valoración de los programas, a la eficacia y, por lo tanto, a las conclusiones sobre los mismos en el ámbito del procedimiento penal. Ahora están empezando a darse resoluciones, pero creo que los próximos 2 o 3 años son los de acabar de escalar todo eso, consolidar, veremos esa tendencia, pero es una tendencia que en los próximos tiempos va a ser importante porque cada vez vamos a encontrar, pues cada vez hay más procedimientos, hay más resoluciones, además las pequeñas irán recurriéndose hacia arriba, se irán consolidando doctrinas en el Tribunal Supremo. Yo creo que esto es una etapa que vamos a vivir estos próximos años. Otros 2 campos que van a crecer en los próximos años, aquí en España en concreto, por un lado son las normas sobre sistemas de gestión de compliance en materia de libre competencia. Hay un foco importante de compliance en el ámbito del derecho de la competencia. Es cierto que tanto la CNMC como las autoridades autonómicas en competencia tienen en cuenta los modelos de compliance. Están impulsando acciones para que las organizaciones que estén concernidas a cumplir el derecho de la competencia, pues obviamente implementen sistemas de control interno, sistemas de compliance, y esto ha llevado a que la Entidad Nacional de Normalización UNE esté precisamente elaborando en este momento un estándar de sistemas de gestión en el ámbito de la libre competencia. Por lo tanto, ese es un campo que cuando se apruebe, seguramente ese estándar, cuando se publique, va a ser objeto de implantación por muchas organizaciones que tienen un interés específico en cumplir con sistemas de compliance, evitar esos riesgos porque son riesgos dolorosos y al mismo tiempo también en asegurarse en un momento dado ante un procedimiento sancionador una atenuación basada en el hecho de que tiene estos modelos, ¿no? Esto además conecta con que la libre competencia es uno de los focos del derecho de la Unión que está bajo el paraguas de la directiva de whistleblowing y por lo tanto es un plus añadido, ¿no? Así que en España seguramente este campo va a ser un campo de futuro en los próximos años. Y algo parecido, más lógico, a la vista de lo que hablábamos, en el ámbito sociolaboral, donde también se está elaborando, por otro comité de la Asociación Española de Normalización, precisamente en este momento, un sistema de gestión, un estándar, un marco de referencia, un sistema de gestión para gestionar compliance en el ámbito sociolaboral. Por lo tanto, también tendremos seguramente entre el año que viene, como mucho el otro, pues una norma de UNE, una norma para implementar sistemas de compliance en el ámbito sociolaboral, que por otro lado, pues es muy coherente con todos esos retos a nivel europeo que hemos hablado y con todas estas elementos que conectan, ¿no? Así que estos 2 campos serán 2 campos que a nivel nacional, vista la experiencia que tiene nuestra entidad de normalización de publicar normas específicas, ya tenemos la 19.601, una norma para mí de muchísimo éxito en cuanto a su calidad. Tenemos la 19.602, que personalmente es una norma que a mí no me entusiasma, creo que necesita importantes mejoras para ser más eficaz, y estas 2 normas pues están siguiendo un proceso de redacción que yo creo que si alcanzan los objetivos que ha definido, seguramente serán 2 normas muy útiles porque serán muy específicas en los objetivos que pretenden, ¿no? Otro elemento importante que viene en los próximos tiempos es el de la integración, porque aquí hablamos mucho de la directiva whistleblowing y los canales de denuncia, pero hay un elemento que para mí es fundamental y es cómo aprendemos a integrar los requisitos que establezca la legislación española en el ámbito de transposición de la directiva a nuestros programas y sistemas de compliance. O sea, al final, esa directiva no es hacer un canal. Esa directiva es integrar un sistema de gestión dentro de la organización para proteger al denunciante con todas las consecuencias que tiene esa directiva, que es extensa en sus alcances y objetivos.
Y al final nosotros en las organizaciones tenemos sistemas de compliance penal que muchos tienen requerimientos mucho más sencillos en el ámbito de la protección al denunciante y que uno de los retos que tenemos en los próximos años cuando se apruebe esa normativa es aprender a hacer bien la integración de la normativa de whistleblowers en los sistemas de gestión. Y eso no es tan fácil. No es tan fácil como contratar una herramienta y recibir denuncias. Es mucho más complejo, puede generar muchísimos problemas, afecta a muchos ámbitos de la gestión de la organización y las organizaciones se van a encontrar con un reto muy importante cuando esta directiva está aprobada y la tengan que implementar. Y ese es un elemento que va a ser importante. Por eso os decía, a nivel europeo, decía, no, la directiva no la he contado porque es del 19, pero la implementación de la directiva que nos viene en los próximos años, ahí sí que hay un reto importante. Y en España tenemos pendiente todavía la aprobación de la ley. Ahora sabéis que se aprobó hace poco el anteproyecto, está pendiente el trámite parlamentario. Eso no garantiza en absoluto que vaya a salir, puede pasar de todo, pero si sale, tendremos que ver cómo integramos todos esos requisitos en nuestros modelos de gestión. Y no va a ser tan fácil como nos pensamos. Luego, evidentemente, otro elemento de futuro muy importante es que van a haber nuevas autoridades supervisoras, que hasta ahora no existían. Una, la del Sistema Europeo de Prevención de Blanqueo de Capitales, que va a supervisar directamente a muchas organizaciones españolas que a su vez se relacionan con otras organizaciones españolas, como son los grandes bancos, las grandes entidades de seguros, etcétera, etcétera. Y por otro lado, vamos a tener una autoridad nacional que será el famoso canal externo, que es una autoridad de supervisión de nuestros sistemas de protección al denunciante y que esa autoridad tendrá que empezar a interactuar con nosotros sin que tengamos ningún antecedente ya. Por tanto, hay un reto ahí también de supervisiones que las funciones de compliance van a tener que trabajar. Y luego otro tema que yo creo que también está empezando a coger una importancia, pero que va a coger todavía mucho más, obviamente, es en los procedimientos de investigación interna y luego es la evaluación de esos procedimientos en el marco judicial. Es decir, una cosa es tener una denuncia, otra cosa es que sea creíble y otra cosa es lo que hacemos con esa denuncia creíble. Una vez nos la creemos, empezamos a investigar. Y aquí hay todavía mucha teoría, pero no tenemos demasiada práctica y tenemos que ver cómo se va a implementar en la práctica, cómo se va a resolver esto en los juzgados, cómo se va a resolver en los tribunales, y ese es un tema complejo que vamos a encontrar. Y con esto yo termino la presentación. Me había propuesto terminar antes de las 8 y así ha sido. He conseguido lo que me pretendía y ahora, pues obviamente, si alguno de vosotros tiene alguna pregunta o algún comentario o alguna cosa que quiera hacer, pues es el momento de que si queréis, pues conectéis la cámara, me saludéis y me preguntéis lo que queráis porque estaré encantado de responder.